Le doy la bienvenida a Gonzalo Jimiov, es director del Foro Penal Venezolano, me acompaña vía Skype desde Caracas. Gonzalo, gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches, Fernando, un placer estar contigo. Leía su comunicado el día de hoy donde hacían cita de varios artículos, incluso a nivel internacional, de lo ocurrido ayer precisamente en el caso de Óscar Pérez y sus acompañantes. Esto se lleva a otro nivel. Hay quienes dicen, incluso en una columna muy interesante hoy de mi buen amigo y colega Andrés Oppenheimer, piensa que esto va a complicar y facilitar la llegada de una denuncia en contra de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de La Haya. ¿Qué dices tú acerca de esto? Mira, yo estoy de acuerdo con esa posición, sobre todo si tomamos en cuenta que lo ocurrido con el caso de Óscar Pérez, de acuerdo a investigaciones muy serias que se han adelantado desde organizaciones no gubernamentales y desde expertos en materia de derechos humanos aquí en el país, el caso de Óscar Pérez es solamente la punta del iceberg. Se habla de, en un periodo muy corto de tiempo, en los últimos años, de aproximadamente 7.000 ejecuciones extrajudiciales, particularmente en el contexto de lo que se denominó las operaciones de liberación del pueblo, las OLP, y esto ha sido corroborado incluso por la propia fiscal general Luisa Ortega Díaz. Es decir, no se trata de una visión que pudiera considerarse sesgada sobre los hechos, sino que una persona que aún dice estar incluso con el proceso revolucionario todavía también acredita que en Venezuela esto pareciera ser que se trata de una política de Estado, esto de exterminar personas, de ejecutar extrajudicialmente a personas que son señaladas de manera además informal y con absoluto desprecio al Estado de Derecho, por el simple hecho de que eso le compete, eso le interesa más bien, mejor dicho, al poder. Y dices algo que también ha tenido repercusión dentro de las declaraciones de otras organizaciones, ¿no? Human Rights Foundation también lo calificaba como una ejecución extrajudicial. ¿Cuáles serían las características que permiten calificarlo como una ejecución extrajudicial? Bueno, en primer término, se trata de un atentado contra el derecho a la vida ejecutado en un contexto que no está legalmente permitido. En Venezuela, la aplicación de la pena de muerte está absolutamente prohibida, pero no solamente en la Constitución, no solamente en nuestras normas locales, sino también en múltiples tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por Venezuela. Por otro lado, cuando uno revisa un poco cuál ha sido el desarrollo jurisprudencial en organismos tutelares, protectores de derechos humanos en esta materia, uno se da cuenta de que hay antecedentes quizás un poco lejanos en lo que fue el caso Villagrán Morales allá en Guatemala, los casos de los niños de la calle que fueron también ajusticiados, y más recientemente, y este es un paralelismo que es importante hacer, en el caso Chavín de Huantar en el Perú, en lo que fue la toma de la embajada del Japón en Lima, que fue en 1996, comenzó en 1996, diciembre, y terminó en abril de 1997. En ese caso, recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que funcionarios de la Fuerza de Seguridad del Perú, en un contexto muy parecido, muy similar a el que acaba de ocurrir en Venezuela, ejecutaron extrajudicialmente, en ese caso, en aquel momento, a integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Y algo muy parecido es lo que acaba de ocurrir ahora en Venezuela. Estas personas habían manifestado su voluntad de deponer las armas, fueron atacados además con unas armas bélicas, unas armas de guerra con un alto potencial letal cuando no era necesario, no era indispensable para el control de la situación, mucho menos para una neutralización de ellos que no era indispensable porque ya ellos se habían rendido. Y en este contexto pues pareciera ser, habría que adelantar por supuesto las investigaciones respectivas, que se está dando en Venezuela, en esta punta de iceberg, lo reitero, una política sistemática de eliminación de personas sobre pretexto de lucha contra la delincuencia, en este caso sobre pretexto de lucha contra el terrorismo, lo cual es muy grave porque pareciera ser entonces que de cara al gobierno venezolano se puede combatir, si fuera el caso, que en nuestro criterio no lo es, sí, a la delincuencia convirtiéndose a su vez en delincuente, y esto es verdaderamente peligroso y muy nocivo para los derechos humanos. Gonzalo, me tengo que despedir, agradecerte. Esto eran tres puntos muy importantes que tocar. Vamos a ampliar el tema, obviamente, porque tiene desarrollo y te estaré molestando de nueva cuenta si nos haces el favor de acompañarnos. Por lo pronto te digo gracias y buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego, Gonzalo Imiov, director del Foro Penal Venezolano. Es fundamental, sin lugar a dudas, la presencia del comisionado. No olvides suscribirte.